Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. How was your day? ¿Cómo fue su día? Bueno, tuvo altas y bajas, momentos de gozo, momentos de alegría, dificultades, momentos difíciles y momentos maravillosos. Pero es el día que ha hecho el Señor. Las cosas buenas las celebramos, los dardos de fuego del maligno y todas las cosas problemas que le vienen a uno durante el día, los cobros, las deudas, los encontronazos con gente que a veces no entiende lo que están haciendo y en la calle, los carros y no sé cuántas cosas han pasado a ustedes. Pues esas cosas las sometemos a Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y en todas las cosas damos gracias al Señor. En todas quiere decir y por todas. Es decir, eso quiere decir que no damos gracias porque nos cayó un rayo encima, no damos gracias porque nos dijeron que tenemos un cáncer, no damos gracias por ninguna de esas cosas, pero en esas cosas, en medio de esas cosas que nos suceden, esas malas noticias, esos confrontamientos que tenemos con el enemigo, esos más ratos que pasamos, decimos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, que algún bueno sacamos de eso. Entonces, todo lo que el diablo haga para quitarnos la paz, para turbarnos, para confundirnos, para amargarnos, para quitarnos el gozo, pues entonces se lo sometemos a Dios. Le dejamos eso al Señor y dice que todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios. Algo bueno vendrá de lo malo. Ahora, en las cosas buenas, le damos gracias a Dios también por las cosas buenas. Y en las cosas difíciles también, porque son como peldaños, como escalones para llegar a un nivel más alto, para entender con lo que estamos luchando. Y claramente, pues, gracias a Dios, pues, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que algo bueno vendrá detrás de esa tormenta que usted tuvo en el día de hoy. Algo bueno vendrá detrás de esa dificultad, esa pérdida que tuvo. Imagínense, le voy a dar un ejemplo personal. Hace unos meses atrás, yo envié a una tarjeta de crédito que debo del pago. Lo envié en 2 cheques diferentes. Por alguna razón, el día de hoy no sé qué pasó. Estaba descansado, estaba tranquilo porque esa deuda estaba salda. Llamé y me dijeron que todo estaba bien. Luego no aparecía el cheque, ni cancelado, ni cobrado. Sí, según ellos lo habían recibido. Y tuve que buscar para quitármelo de encima, porque esa gente no tiene misericordia, pagar de nuevo la deuda. Ahora no sé qué pasó con el cheque, no aparece, estoy todavía buscando los documentos, pero ya para poder descongelar esa deuda y me afectaran, tuve que buscar y pagarla, en lo que sigo buscando las pruebas para seguir luchando contra eso. Mire, pues eso es un dardo de fuego del maligno, hermano. Es un ataque contra uno. Y yo me recuerdo que hace como un mes atrás, yo me senté aquí en la sala, el Espíritu Santo me dijo, mi siervo, las cosas que te están pasando en el nivel económico, y yo te estoy bendiciendo y yo te estoy supliendo de mis riquezas en gloria, el diablo no está contento. El diablo quiere verte triste, el diablo quiere verte amargado, el diablo quiere verte turbado, el diablo quiere culpabilizarte. Es el acusador de los hermanos. Es el acusador de los hermanos. Es decir, él te ataca y entonces te hace ver que tú eres el culpable. Eso se llama psicología en reversa. Eso es una obra del diablo, hermano. Así que el diablo quiere verte triste, el diablo quiere hacerte, bueno, dice
Apocalipsis 12:10, que es el acusador de los hermanos. Él quiere hacerte sentir mal por lo que no has hecho. Y te acusa. Y la mente que usa para acusarte cree que tiene toda la razón. Porque dice que el Dios de este siglo ciega los entendimientos de los incrédulos. Y si ciega los entendimientos de los impíos, cegó el entendimiento del apóstol Pedro, y Pablo también, porque Pablo tuvo sus momentos donde estuvo, si vamos a momentos difíciles en la vida de Pablo, cuando discutió. Se recuerdan que querían que Juan Marcos fuera y Pablo se opuso y no le dejaba ver el propósito. Pero no, ese no es el tema hoy. El asunto es que coge un apóstol, todo un apóstol como Pedro, que vio los milagros, que oyó las prédicas, que andaba con Jesús. Y cuando Jesús llegó a Jerusalén, esto lo encuentra en el libro de Mateo. Y Jesús llega a Jerusalén. Y ya, recuerden, el ministerio de Cristo duró 3 años. Y Jesús llega a Jerusalén. Y llega a Jerusalén para subir al Calvario, a morir por ti y por mí, para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliese toda la voluntad perfecta de Dios y que tú y yo pudiéramos ser salvos. Si engañó a un apóstol, le dio lugar sus sentimientos, cuando él no puede meter por una... Yo tenía un maestro que se llama Marcelino, no puede decir que el diablo se mete hasta por ojo de una aguja. Por eso le dije, no dé lugar al diablo. Cuando la persona no se da ni cuenta, ¿qué iba a darse cuenta Pedro? Que el pensamiento que le estaba viniendo a la mente no era de él, era del diablo. Y lo que estaba saliendo por su lengua era el diablo. Y cuando Jesús se dirige y dice, Satanás, quítate delante de mí, Jesús no está hablándole a Pedro, está hablándole al diablo, que como Pedro es un apóstol, es un creyente, el demonio no lo puede poseer, pero lo puede oprimir, lo puede engañar. Sí, Señor, lo puede engañar, lo puede oprimir, puede usar sus emociones, puede usar su rencor, lo que sea, hasta su compasión. El diablo trabaja día y noche, se nos coge vacaciones. Entonces, Jesús tiene discernimiento. Jesús se da cuenta a tiempo que ay, maestro, no hagas tal cosa, no sufras tal situación. No vayas, maestro. No vayas. Yo me recuerdo cuando yo lo he dicho aquí, cuando Dios me llamó a El Salvador, después que yo vine del primer viaje, que ya sabía lo que Dios quería que yo hiciera, quería ya todo, bueno, se reveló todo el mundo en la oficina, mi familia, medio mundo, no, y empezó a usar la cuestión de la compasión, no, que hay una guerra, que te pueden matar, que eso no es así, esto es una locura, has cogido todo el dinero que tienes y lo vas a invertir allí, y empezó a trabajar a través de todo el círculo más cercano mío y decir que yo estaba loco. Yo me recuerdo como si fuera hoy que eso te trabaja porque yo veía a todo el mundo en contra mí en la oficina, todo el mundo. Y yo me tiré debajo de un escritorio pequeño que había en una recepción pequeña y me eché a llorar delante de Dios. Y me eché a clamar a Dios y me puse delante de Dios y dije, Dios mío, dime qué hago. Mira como mi personal, la gente que trabaja para este ministerio, aún mi propia familia, me dicen que estoy loco, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y me dice, mi siervo, yo te envío, ve y no temas, porque soy yo que te envío. Obedéceme a mí porque tú has sido llamado para esta hora y ese país te necesita. Si yo me dejo ir por el llorisqueo, si me dejo ir porque, bueno, claro, muchos de los que trabajaban allí pensaban se muere este, me quedo sin trabajo. Yo creo que algunos de los que tenían esa preocupación no era porque me amaban tanto que no querían que me pasara algo. Algunos sí, pero otros no. Otros lo que les importaba era si este tipo se muere me quedo sin trabajo. Entonces, el asunto es que yo obedecí a Dios y no me arrepiento nunca. Quiero decir por aquí que nunca
de esa misión que duró varios años, nunca gané un centavo. Invertí el dinero que tenía y lo único que yo recobré fue $300 que yo llevaba, que creo que eso los retuve y no tuve que gastarlos. Pero aparte de eso, todo lo demás lo invertí. Todo lo que entró se quedó en El Salvador. Dios lo sabe. Ni un solo centavo saqué de allí. Y eso no quiere decir que el siervo no es digno de su salario. Pero en aquel momento había una necesidad tan grande y tenía esa compasión, ese llamado tan grande en un país que estaba en una guerra y Dios tenía una misión. Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te escogió, si Dios olvídate de lo que diga tu esposo, lo que diga tu esposa, lo que digan tus hijos, lo que digan los cocorocos, los intelectuales. Sí, óyelo y examina todo lo que dicen, pero métete con Dios. Y si tú sabes que lo que está haciendo es de Dios, ahora si tú tienes duda, no lo hagas. Tú obedece a Dios. Porque al fin y al cabo, cuando todo termine, cuando Cristo venga, cuando tú y yo nos caigamos muertos, y el corazón deje de latir, y estos ojos ya no ven nada en esta tierra, a quien uno debe dar cuenta es a Dios. Por eso Cristo dijo, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, esposo, esposa, hijo, por mí, y perder hasta la vida por mí, bienes y materiales, no es digno de mí. Eso no quiere decir que uno sea un irresponsable, porque el que no cuida de lo suyo es peor que un infiel. Pero eso lo que quiere decir es que cuando uno entra en esta relación con Dios, uno tiene que estar dispuesto a padecer, a darlo todo, a gozarse, a sufrir y a echar para adelante, no importa lo que venga. Ahora, no digo que eso no es un llamado a la irresponsabilidad, eso es un llamado a abandonar, ¿no? El que no cuida de lo suyo es peor que un infierno. Esa gente, esas mujeres locas que cogen, y yo me recuerdo que a mi oficina llegó una que cogí y se iba 3 y 4 y 2 y 3 meses por allí y apareció aquí sola a Puerto Rico, para arriba y para abajo, y decía que Dios la mandó. Yo la miré de arriba abajo, Dios te mandó, dejaste tu familia abandonada. El marido apareció después diciendo, esta mujer está loca, no me obedece, no me respeta. Mira, se coge en el avión y dice que Dios la mandó para acá con otra loca que andaba con ella. Por ahí andaban con profecías, pues yo creo que ya se murieron las dos. El asunto es que eso es una locura. O un hombre que tiene una familia y se va como un loco, se va por ahí para China, no sé para dónde, y está un año con la familia abandonada. Bueno, eso no es de Dios. Dios es un Dios entendido, es un Dios sabio, pero cuando hay que obedecer a Dios, dice, mejor obedecer, dijo San Pedro, a Dios antes que a los hombres. Cuando hay que desobedecer al gobierno, porque el gobierno nos quiere imponer normas que van contra nuestra fe, nuestros valores, la palabra de Dios, y eso quiere decir que hay que ir preso, que tiene uno que sufrir vituperio, pues se acabó. Pues uno toma la raya. Yo en mi casa serviremos al Señor. Si por serle fiel a Dios se quiere ir todo el mundo de mi lado, me quieren calumniar, me quieren difamar, hagan lo que les dé la gana. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que echa para adelante, no olvídate lo que diga la gente, olvídate, pero haz la voluntad perfecta de Dios. Mira que Dios es entendido. Es loca, aquella señora llevaba un año y su marido solo por allá en Nueva York, y ella por acá disque haciendo la voluntad de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La realidad es que Dios es un Dios entendido. Dios ha hecho una estructura que es la iglesia, y en la estructura de la iglesia tiene sus líderes, en el ministerio tiene sus líderes, en el hogar tiene una estructura. El hombre es cabeza del hogar, la mujer tiene su lugar, los hijos tienen su lugar. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados. Al hombre le dice, a la mujer le dice, respeta a tu marido, y al hombre le dice, trátala como vaso más frágil. O sea pero que hay una orden establecida.
no es una anarquía. Lamentablemente nosotros vivimos un tiempo donde lo que hay es un desorden, lo que hay es una locura en el día de hoy, a unos extremos, donde hay gente por ahí haciendo lo que le da la gana, viviendo la vida loca en el Evangelio, de una forma u otra, o en el extremismo del libertinaje, o en el extremismo del legalismo, o creando su propio evangelio y justificando lo injustificable. Por eso le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque el peor enemigo que tú tienes y yo tengo somos nosotros mismos. ¿Sabes? Porque nosotros a veces dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, el orgullo que no nos deja reconocer nuestros errores, que no nos deja estar consciente de nuestras fallas, estar consciente de nuestros pecados, estar consciente de nuestros fracasos. El orgullo, la ceguera espiritual, la soberbia espiritual que no nos deja reconocer. Es como el que le dicen, algo está pasando en su cuerpo y no quiere estar consciente de que el cuerpo le pasa algo. No, a mí no me puede estar pasando esto. No. O sea, hay que estar consciente de la realidad, de la condición de uno. Algo anda mal. Si uno a 2 o 3 días no puede dormir porque Dios quiere que uno ore, pues está bien. Pero si pasa una semana, pasa 2, pasa 3, y tú no puedes dormir semanas y meses, something is going wrong, algo anda mal. Entonces, las oraciones, y de eso quiero hablar hoy, quiero hablar del poder de la oración, pero la grandeza de la oración. Pero las oraciones no son cuestiones que tú lees en un libro y te las aprendes y las repites como los musulmanes o como los gurús de los hinduismos de la India, o los budistas del confucianismo, o los judíos que tienen libros de oraciones. No hay nada malo con eso, pero la relación de uno con Dios no es a base de coger 10 oraciones, una oración para esto, una oración para aquello. Eso no es la realidad. Tú no coges un libro para hablar con tu esposo, tu esposa, tu madre o tu padre. Porque hay una relación íntima, tú hablas con ellos y te desahogas y tienes una conversación. Pero cuando la persona se mecaniza, cuando la persona se vuelve religiosa, pierde la comunión con Dios y adopta el sistema diabólico de una relación herética, entonces para todo necesita una oración. Pero cuando tú tienes confianza, por ejemplo, tú vas a un banco y tú conoces al gerente del banco, el dueño del banco, tú no vas y le vas a leer un discurso, tú le hablas de corazón. Tú vas a un médico que tú conoces quién es ese médico, tú le hablas de verdad y le confiesas, mira, esto es lo que tengo. Tú no tienes que dar un escrito. Entonces, eso está bueno para cuando la gente está recién convertida. Pero gente que lleva toda su vida, o 20 años, 30, todavía lo que están es con libritos de oración, una oración para por la mañana. Eso está bueno para los niños. Eso está bueno para eso, que esas cositas por la mañana, leer un devocional, pero la oración tiene que salir de adentro. Tiene que salir de adentro. Ahora, una pregunta, ¿será toda la oración aceptada por Dios? No. Estamos hablando de la oración. Cuando una persona, su corazón está llena de amargura, de rencor, está llena de rebeldía, de lujuria, de cualquier cosa de amargura, dice que no sea que brotando una raíz de amargura de tu corazón, pues contamina a los demás. Sí, cuando tu relación con tu prójimo no está en orden, esa oración no pasa del techo. Es más, recuérdate lo que dijo Cristo. Si tuvieras algo contra tu hermano, arréglalo aquí. Por más que ayune, por más que ore, vas a perder tu tiempo.
porque hay que limpiar el vaso por dentro, fuera. En vez de arreglarlo con apariencia de religiosidad como los fariseos, como los islamitas, como los musulmanes, como los hindúes, como los judíos, como los hindúes, los confucionistas, los budistas, los Hare Krishnas, que tú, ¿sabes? Y una cosa, rituales. No, esto tiene que ser cuando hay una relación íntima con Dios. Para que esa relación se mantenga, tú y yo tenemos que limpiar de nuestro corazón todo aquello que impide que la oración llegue al cielo. Si tú no estás en paz con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, y lo que hay es amargura y cosas, esa oración no pasa de ahí. Entonces lo que uno tiene que hacer es tirarse delante de Dios y decirle, como dijo el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, Dios, mi corazón, pruébame, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero el orgullo no nos deja, igual que no queremos enfrentar la realidad. ¿Tienes cáncer? No, yo sé que siento algo, pero estar consciente, pues entonces pasa al siguiente paso. El siguiente paso es reconocer que tienes algo que está mal. No es solamente estar consciente de los síntomas, no, something is wrong, algo está mal, y aceptarlo. Si es cáncer, si es rebeldía contra Dios, si es que está amargado, estás amargada, lo que sea, acéptalo, reconócelo. Y entonces viene estar consciente, reconocerlo, pero lo más difícil de todo es aceptarlo. Aceptar que uno a veces se rebela contra Dios, como lo hizo Elías, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Pedro. Aceptar que uno ha pecado, aceptar que uno ha fallado, eso no lo quiere aceptar nadie. La soberbia humana lleva a uno a eso. Y entonces hay que meterse a sacar toda esa basura que está dentro de uno para crecer en Dios. Reconocer que uno ha desobedecido a Dios. Reconocer que uno ha ofendido a Dios. Y ha ofendido al prójimo. Mire, yo reconozco que yo he ofendido a personas y cuando lo he hecho, yo lo he reconocido. Si me quieren perdonar, que me perdonen. Si no me quieren perdonar, que no me hagan lo que les dé la gana. Ya yo cumplí. Y por eso es bien claro. El que cree estar firme, mire y no caiga. Antes que usted se vuelva tan elevado en las nubes que crea que usted es la última Coca-Cola del mundo y que usted no puede resbalar y caer en algo peor que lo que usted está, que lo que de la otra persona, porque el que cree estar firme, mire y no caiga. Por eso dice que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. La oración del fariseo no pasó del templo, del piso. Pero el publicano, sí, su oración fue escuchada. Pues decía, ten misericordia de mí, un pecador. Ten misericordia de mí, un pecador. Y dijo, ciertamente fue justificado. Aquel recibió su recompensa con su apariencia de piedad, mas fue ciertamente justificado. La oración es algo increíble, pero la oración tiene que empezar con uno. La oración tiene que empezar uno a buscarse por dentro. Es como cuando tú tienes el carro, se apaga, pues la batería está dañada, el radiador se dañó, algo le pasó al carro, las gomas se vaciaron, te falta aceite, te falta algo en la transmisión. El mofle se embarató, la transmisión se está embaratando, el motor se está granando, la transmisión se está haciendo pedazos. Pues lo que hay es que ver qué es lo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual y tener la humildad de reconocerlo. Pero la mayoría no queremos. No, y más mientras más viejo uno esté y mientras más años la persona está en el evangelio, se cree que ya lo sabe todo. Y esto es como el carro. Ese carro hay que cambiarle la batería, hay que cambiarle el aceite cada 3 meses, la batería por lo menos una vez al año, hay que chequearle cómo está el carro, hay que chequearle el aceite de la transmisión. Hay tantas cosas.
Si no se le da mantenimiento al carro, se destruye. Y es la misma la vida espiritual. Por eso es que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Que dejemos nuestra manera del viejo hombre de vivir. Que las cosas que antes hacíamos las dejemos. No podemos seguir con la misma cosa. La Biblia habla claramente de esto. Que dejemos nuestra manera antigua de ser. Y no es solamente dejar de adulterar y dejar de robar y dejar de matar y de meterse droga, no. Es que Dios vaya transformando toda nuestra conducta. Y la mayoría de nosotros creemos que guapo, y me convertí, dejé de hacer esto, dejé de fumar, yo no adultero como otro, como decía el publicado. No, tiene que haber una transformación, ¿sabe? En nuestra forma de hablar. Tiene que haber una transformación en la manera que nosotros bregamos con nosotros mismos, con los demás. Y eso es un proceso de lo que vamos a entrar de nuevo en alguno de estos programas. Vamos a hablar del camino de lo que es la salvación, la santidad, la justificación, ¿sabe? Todo lo que en realidad es la salvación. Entonces, pero le digo esto, siento en el corazón el día de hoy, porque allá afuera el diablo es el acusador de los hermanos. Y ante un mundo tan perverso, donde el diablo ha descendido, Apocalipsis 12:12, y nos acusa, y nos atormenta, y nos provoca, por eso dice, no deis lugar al diablo, y usa hasta un apóstol, y usa al primero que encuentre, y la persona que hace no se da ni cuenta. ¿Qué se daba cuenta Pedro? Lo menos que pensaba que el diablo había cogido su mente. Eso le toca a uno discernir, y casi siempre caemos en la misma mano. Nos dejamos provocar del diablo, nos dejamos atormentar de los problemas, y el diablo nos roba la paz. La Biblia dice que es un ladrón. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nos arruina nuestra vida espiritual, no porque él tenga más poder, no, porque lo dejamos y no nos damos ni cuenta que toda esa porquería que nos está metiendo en la mente, todos esos malos consejos. Por eso dice que tengamos cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y en el mucho hablar hay pecado. Toda esa gente que se pegan horas a hablar por teléfono con las nuevas técnicas, o metido horas en las computadoras, no haciendo trabajo, sino hablando. Dice, en el mucho hablar, y ahora digan, en la mucha estar pegado a los malditos teléfonos y las computadoras, cuánta gente ha sido destruida. Yo tengo un amigo que es pastor. Para él fue una tristeza saber que el hogar de su hijo, que era pastor, que era ministro también, se destruyó. Se destruyó porque mientras su hijo trabajaba en la obra y también trabajaba manualmente, su esposa estaba pegada a una computadora estableciendo eso se llama el adulterio cibernético. Y estaba pegado, y los que no están pegados a un celular, están pegados a una computadora, están pegados yo no sé qué, a la pornografía, lo que sea. Pero esto es un hecho real, hermano. Yo vi las lágrimas de ese pastor. Y el hijo de ese hermano amaba a su esposa. Su esposa se metía todas las noches a hablar con un individuo de Nueva York. Oiga, esto es una historia real. Se ponía, eso es cuando usted se descuida en la oración, cuando usted deja de hablar con Dios en intimidad y el llorar delante de Dios y gemir y confesar nuestras debilidades y nuestros pecados, porque el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y decirle: mira Dios, tengo esta amargura, esta persona me tiene ya hastiado, mira Señor, el diablo me está tentando a esto, mira este pensamiento que me viene a la mente. Porque el que te venga un pensamiento a la mente no es pecado. El ser tentado no es pecado, es someterte a la tentación y ser honesto con Dios y sacarte un día de ayuno. Y ayuno no es dejar de comer. Es que todo el tiempo que tú usabas para estar metido al dichoso celular o a la dichosa computadora, o todo el tiempo que botabas en cuanta cosa hay, se lo dedicas hasta no comer ese día. No tiene que ser mucho. Un día, 12 horas,
un ayuno de televisión, un ayuno de teléfono, un ayuno de computadora. O sea, el tiempo que usas para todo eso, se lo dedicas a Dios. Y ese es el mejor ayuno. A veces cuando uno tiene que trabajar, pues, el tiempo que uno tenía para almorzar, entonces uno se lo dedica a Dios en ese momento y en ese momento y en esa hora. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 dice, la oración, y es algo que es increíblemente importante que lo sepa. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Escúchelo bien claro. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oiga bien claro el poder que tiene la oración cuando se limpia todo el camino y la persona se mete con Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era tan humano como tú y yo, el profeta. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre de Dios, un profeta, oró y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Eso está bien claro en el libro de Primera de Reyes. Y lo dice bien claro, que Elías oró porque el país estaba revuelto, el gobierno estaba revuelto. Digo, pues mire, la forma de Dios de traer a esta gente es de obligarlos y hacerles ver que están mal, es que se le vaya el agua. El agua era más preciosa que el oro en aquellos días, como lo es hoy. Y todavía en el Mediano Oriente sigue siendo una cosa valiosa. Pero dice que Elías oró, un hombre oró como tú y yo. Lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el ejemplo que da Santiago, el hermano del Señor, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era imperfecto como tú y yo. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Hermano, ahora mismo hay una crisis mundial. Sin embargo, mire lo que toca. ¿Cuándo pensaría la gente en Ucrania, que es un país religioso superficialmente, para decir la verdad? Es solo una división de la iglesia ortodoxa rusa. Y es una religión muerta. Pero en esto, los misioneros que han estado ahí, algunos que quedan, han estado educando al pueblo. Y ahora, cuando el mundo se le vino encima, usted vio mundialmente que estaban tirados de rodillas llorando en los parques. Porque a veces no es hasta que viene hay gente que no buscan a Dios, que no oran, hasta que no ven que se le está viniendo el cielo encima, que el mundo se le está cayendo encima. Yo me recuerdo Haití. Haití es un pueblo que el 99% del pueblo, más del 90% del pueblo, es seguidores de vudú, aunque dicen que son evangélicos y aunque dicen que se ponen 90%. Ese 90% que va a la iglesia evangélica, que va a la iglesia pentecostal, que mayoritariamente son católicos, practican el vudú, que es una religión africana satánica, y hacen pactos con el diablo. Y no fue hasta que vino aquel terremoto. Y yo me recuerdo que una cadena de televisión americana afirmó que los haitianos que habían sido sembrada la palabra de Dios en su corazón, en medio del desastre, de todo aquello caído en pedazos y la tierra temblando, caminaban por las noches, por las calles, cantando coritos al Señor. A la cota Jesús rememue, a la cota Jesús rememue, lua, aleluya, Jesús rememue. Soy feliz y Él me libertó, soy feliz y Él me libertó. Soy feliz y Él me libertó,
Canto gloria, aleluya, Él me libertó. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. A la cota, Jesús rememue. A la cota, Jesús rememue. A la cota, Jesús rememue. Gloria, aleluya, Jesús rememue. Eso es el creol. Y tocó un terremoto que sacudiera y destruyera medio mundo para que saliera del alma el cántico y la oración y se olvidaran de lo que dijera la gente. Y por miles, esto lo transmitió las noticias, varios canales mundiales, los haitianos orando en las calles y clamando a Dios, porque cuando se te viene el mundo encima, y hay gente que hasta que el mundo no se le viene encima, no busca a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hay creyentes que son totalmente este evangelio materialista moderno, hereje, este otro evangelio de apariencias y de rituales muertos y de herejías, hasta que no viene y se tiembla la tierra, o hasta que no viene una ola y la inunda y los vientos soplan, no sienten el temor de Dios. Ha servido, porque hermanos queridos, si en los tiempos, en los tiempos que yo comencé en el evangelio, en el ministerio, y no era la oración mía solamente, era que venía un pueblo que tenía fe que la oración eficaz del justo puede mucho, pero nos materializamos tanto, oigan, nos volvimos tan tecnológicos, nos volvimos tan sabiondos, con tanto doctorado, y no tengo nada en contra de los doctorados, con tanto maestría y con tanta teología, y no tengo nada, porque la teología es la ciencia de estudiar la Biblia, pero con tanto conocimiento que hemos dejado nuestra relación profunda con Dios. Y miren, yo he seguido aquí, al final haré lo que iba a hacer al principio, pero yo no puedo cortar esto porque yo sé que esto es importante. Tomó esta pandemia para que se retratara el mundo y la iglesia cómo estamos. Yo recuerdo los tiempos cuando nos parábamos frente a ese Capitolio, no yo, el pueblo entero, y se detenía la sequía, y en horas terminaba la sequía, y en horas se detenía el huracán y se desviaba. Recuerdo los días cuando aquellos predicadores que no tenían nada más que un segundo grado, no tenían doctorado, no tenían maestría, no tenían nada, sino su experiencia de haberse convertido con un Señor. Hermano, y cómo esa gente se metía en los campos. Aquí, hermano Herminio Narváez estaba ahí en la iglesia, mi abuela era discípulo, era bautista y no había dónde ir, y iba a esa iglesia discípulo, y comenzó un avivamiento, y comenzó un mover del Espíritu Santo, como usted no se imagina, y los muertos eran resucitados, y no había micrófonos, y el cura llamó a la policía, porque decía que en la iglesia de discípulos tenían bocinas que no lo dejaban celebrar la misa. Y cuando Lolo Castro y un grupito, porque en la iglesia de discípulos de la Comerío se metieron los americanos que llegaron de allá, que eran unos incrédulos, y trataron de destruir el avivamiento, no, pero en el 8 no, ni en Dajao, no, mi hermano, ni acá en Dominguito, un grupo se mantuvo fiel, y Lolo Castro tuvo que irse de la iglesia de discípulos de la calle Comerío y irse a reunirse en un chinchorrito, en un negocito, y llegó un momento. Pero los discípulos de Cristo del 8, los discípulos de Cristo de Dajao, los discípulos de Cristo de Dominguito, siguieron, ese fue el avivamiento de Bayamón de 1930, y orando, y tuvieron que venir los apagados, los religiosos de allá del concilio, que no creen ni en la luz eléctrica, y escogieron un pastor que años después Dios los restauró en el avivamiento, para apagar el avivamiento. Pero hubieron mujeres, discípulos de Cristo, y hombres, discípulos de Cristo, y por eso no se sometieron. Por eso hay dos diferentes corrientes, los discípulos de Cristo, una que es pentecostal y la otra que es tradicional, y aman a Dios,
Pero lo que le quiero decir es que ese avivamiento, Lolo Castro, el fundador de los Defensores de la Fe aquí en Bayamón, y Catins, que tenían que ahora Benjamín Rodríguez tiene la iglesia, y después de ahí salió Torre Ortega y formó la iglesia de la más arriba, que ahora se llama el Caballero de la Cruz. Pero lo que quiero señalar fue que hubo un avivamiento. Y Lolo y Catín, que eran quinqueyeros que vendían quincalla, vendían cositas para ropas, telas, y se fueron. Y la historia de yo nací en este pueblo, dice que orando al mediodía, porque se tuvieron que ir de la iglesia, porque la iglesia vinieron los conciliares de allá afuera que no creen ni en la luz eléctrica, y vinieron aquí y quisieron apagar, pero en Dajao, ni en el kilómetro 8, ni en la calle, ni en la plaza, ni en Dominguito aquí al lado, ni en Guaynabo, nada, no pudieron apagar el fuego. Se resucitaban los muertos, Dios hacía maravillas, sanidades, la gente profetizaba y eran profetas de verdad, no profetas y profetizas wichihuachi, chipichapi de estas que hay hoy en día, que cualquier pelagata es una profeta o un apóstol, cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué sucede? Fue tanto el mover de Dios que un día al mediodía fue llegando gente ahí donde más luego se fundaría la iglesia Defensores de la Fe, y se paralizó el tránsito, y al frente quedaba la iglesia católica. El cura se quejó y puso una denuncia, y el juez vino, y el juez era evangélico, no era pentecostal, pero era evangélico. Y cuando él salió para ver qué era lo que estaba detenido el tránsito en la calle Comerío, y él salió llegó con todo y túnica, y cuando él vio lo que estaba pasando, que estaba hablando en lengua, que estaba la gente sanándose, que había milagros, que el pueblo estaba adorando, las oraciones eran poderosas, el juez se quitó la túnica y se metió dentro de la multitud. Y así nació la iglesia Defensores de la Fe de la calle Comerío. Y los discípulos de Cristo fueron el instrumento que Dios usó, un grupo de discípulos de Cristo en todos los campos de Bayamón, para traer un avivamiento, el avivamiento del 30. En el avivamiento del 16 fue el hermano Lugo, que vino de un puertorriqueño que estaba por allá en Hawái, y Lugo vino y empezaron a predicar por los campos, y empezó el movimiento del Espíritu Santo. Amén. Pero luego que pasaron años y se apagó un poco el fuego, pues eso fue lo que cambió la historia de este país. Esto fue lo que trajo la prosperidad a este país, un avivamiento genuino. Y estos eran hombres humildes, sí, hermano Lugo, y toda esa gente que yo conocí, que los puedo coger la noche y nombrarlos uno por uno, hermano, que eran hombres que uno de los fundadores de la Iglesia de Dios Pentecostal, lo que tenía el 2º grado, pero eran hombres y mujeres que aprendieron hasta la Biblia de rodillas. Cuando yo vine aquí a Puerto Rico, yo no sabía leer español, yo no sabía hablar español. Mi abuela era maestra, pero yo me había criado en Estados Unidos. Y cuando fui al principio no me querían en el seminario, sásame de Dios, pero luego me admitieron, y yo lo que hacía era orar y le decía a Dios, de noche me encarro, cogía la Biblia y decía, Dios mío, enséñame este idioma, enséñame a hablarlo. Dios me envió a América Central, me envió a Guatemala, me envió a Colombia, y en Bogotá y con los colombianos aprendí a hablar el mejor español que se habla en toda América Latina, y todavía no lo hablo perfecto. Aprendí, y yo vi hombres, Pedro Juan Alvarado, nunca olvido aquel hombre de 6 pies y pico, que era un ponedor de raíles, de vías de tren, y hombres como Pedro Juan Alvarado, fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal, sin doctorado, con un 2º grado, fue la gente, los hombres y mujeres que Dios usó. Pedro Juan Lugo, que vino de allá, de lejos, de allá de Hawái. Esos fueron los que movieron esto aquí. Y hoy en día un chorro de cabezones
Se le ha ido el humo de la cabeza, que si no lo llaman apóstol, llámenle lo que ustedes les dé la gana, yo no tengo problema con eso, pero que se creen que saben el mundo entero. Lo vil del mundo escogió Dios para nosotros, pero eran hombres de oración, psico y pura. Yo tenía un Volkswagen que había que prenderlo con un destornillador y me quedaba en Laja, en el barrio París de Laja, me quedaba con ellos. Me quedaba allí en un cuartito que la puerta era una tela y el carro lo dejaba en una cuesta para que prendiera porque no tenía forma de prenderlo, no tenía el dinero para ponerle un cristal. Pero bueno, gente como Puro y Sica, que era su esposa, se llamaba, sí, así mismo, Puro y Sica, así era el nombre. Entonces, a las 4 de la mañana estaba ese hombre orando. Pero Juan Alvarado, fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal, y otros más, eran gente de oración. No eran perfectos, quizás como digan, los modernos dirán que eran unos fanáticos, pero su fanatismo estaba basado en que queríamos agradar a Dios. Yo también pasé por esa etapa y tuve que aprender a pulirme, a entender, pero ¿sabe lo que nos movía? Nos movía que queríamos servir tanto a Dios que no nos importaba hacer lo que hubiera que hacer, dejar lo que hubiera que dejar para hacer la voluntad de Dios. No era producto de un fanatismo errático, era que estábamos tan enamorados de Dios por la oración, por el ayuno, por la espiritualidad, que lo que era necesario había que dejarlo, había que dejarlo. Y nos fuimos extremos, tuvimos que aprender, tuvimos que moderarnos. Lo malo es que algunos se moderaron tanto que hoy en día se han ido a los extremos de un mundo totalmente materializado, mundanalizado, sin temor de Dios. Así que nos revelamos de una conducta, de un legalismo extremo a un libertinaje que hoy en día no se sabe. La música está tan podrida y tan corrompida que ni la letra se siente la presencia de Dios. Se ha convertido para algunos en un modo vivir, se ha convertido para algunos en un engaño, se ha convertido en una modalidad carnal de hacer negocios. Oh, Shamarabakata Basayama. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces tiene que venir una guerra, tiene que venir un terremoto, tiene que venir un Nabucodonosor, tiene que venir un maremoto, tiene que venir un tornado, tiene que venir un terremoto, tiene que venir un huracán, tiene que venir una crisis de sequía o tiene que venir una crisis económica, tiene que venir hasta una enfermedad para que el alma no se pierda. Somos soberbios, somos arrogantes y no queremos estar conscientes de que no estamos bien y no queremos reconocer que estamos mal y no queremos, y no queremos aceptar lo que dijo Cristo: sin mí nada podéis hacer. No queremos enfrentar la situación real, que le quede aprovechar al hombre si eligiera a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Hermano, mientras voy viajando por la isla, yo me doy cuenta que dentro de esta pandemia Dios nos ha puesto realmente los rayos X del Espíritu. ¿Sabe? En Estados Unidos lo mismo. Les decía en el mensaje que prediqué en estos días, Dios bendiga al hermano Romaldo Martínez y a los hermanos que estaban en el culto los días pasados, el sábado pasado. Digo, me he dado cuenta que no estamos bien. Me he dado cuenta de la realidad que está no solo en Estados Unidos, aquí. En Estados Unidos las estadísticas dicen, las escuché por un medio de noticias que oigo todos los días. En medio, hoy mismo, en este año que pasó, más de 20,000 hombres y mujeres de Dios abandonaron el ministerio en Estados Unidos. Me imagino que aquí también. Después de María, aquí hubieron pastores y pastoras que cogieron las maletas y se fueron y abandonaron la congregación y se despidieron de ella. Claro, y las organizaciones no lo dicen porque se sienten avergonzados de tener que aceptar que se desplomó la fe de muchos. Yo me recuerdo cuando hicimos y agradezco al hermano Fuentes, que hoy está pastoreando la iglesia de la 60, la primera iglesia, la más antigua de San Juan,
del área metropolitana, Iglesia de Dios Pentecostal de Río Piedra. Y yo fui donde él el día después del huracán y lo llamé, le dije, tú me prestas la oficina de la Iglesia de Dios Pentecostal para convocar la FRAPE y convocar el ministerio para que hagamos algo a favor del pueblo. Y Fuente me dijo que sí. Es igual que en medio de la crisis, de la guerra religiosa que hubo aquí, un día yo me fui a la oficina de Dios Pentecostal y allí estaba William Hernández. Jamás he conocido un hombre más humilde, más inteligente en el Señor que ese. Y no miró las diferencias y las contiendas que había entre nosotros y tendió el puente de la paz. Se necesitan hombres como Eleuterio Feliciano, se necesitan hombres como William Hernández, como el pastor Fuentes, como hermano Pedro Juan Lugo. Hermano, se necesitan hombres como Ricardo López, y hombres y mujeres, no los voy a mencionar a todos, el pastor fundador de mi iglesia. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano Pérez, que ese anciano que ya está para irse con el Señor. Y Reinaldo Pérez. Se necesitan hombres como aquel pastor de Dos Bocas de Utuado. Se me olvida hasta el nombre, que yo fui allí porque yo prediqué, lo que la gente no sabe, que yo prediqué en las montañas con antorchas en las manos de noche, atravesando las montañas de Utuado, atravesando las montañas del Monte del Estado de San Germán, caminando con Miguel, un joven que era estudiante del MISPA, y me quedaba en la casa del pastor Gilberto López, en un cuartito, y de noche, fin de semana, viernes y sábado, caminábamos cruzando el cañaveral de Barceloneta a pie para predicar en la playa de Barceloneta y luego regresar para atrás a pie, 1 o 2 horas caminando. Eso fue lo que levantó, no los cabezones que hoy en día tenemos. Y yo escuchaba el testimonio, venía de camino de allá, lamento que la emisora que lo estaba transmitiendo lo cortó para poner otra cosa, pero venía escuchando a Elizabeth Rosado, a Elizabeth Guidini, cómo Dios la levantó, porque yo a Elizabeth la conozco desde que estaba en la iglesia del Centro Evangelístico de Oviedo Mortí. Yo conozco cómo ella era discípulo de la hermana de Luis, aquella la mejor predicadora que había aquí. Ahora no recuerdo el nombre. Y Elizabeth, lo grande de Elizabeth es que no solamente creció en el ministerio, igual que todos nosotros, creció sin abandonar y mejoró y recorrigió todos los extremos que teníamos, pero nunca, y cuando yo venía escuchando el testimonio que ella daba de cómo la iglesia, el Sendero de la Cruz se levantó y cómo Dios la levantó en el ministerio y cómo levantó eso, cómo comenzó, digo, nunca Elizabeth se olvidó de cómo comenzó esto, cómo Luis de Mortiz y Rebeca, de la nada, como gente como Eleuterio Feliciano o todos los que he mencionado en el día de hoy. Todos los que he mencionado en el día de hoy, hermano. De la nada se levantaron en fe, creyendo en Dios, que en la oración hay poder para suplir de sus riquezas en gloria, poder para echar fuera a los demonios. Tenemos que volver al poder de la oración. ¿Y qué ha pasado? 4,000 a 5,000 iglesias en los Estados Unidos están cerradas y no tienen pastor. Más de 20,000 pastores abandonaron el ministerio, no sé a dónde se fueron. En Puerto Rico hay iglesias cerradas. Hay gente que se ha quedado con esta pandemia y la ha usado de excusa y se han quedado en las casas. ¿Qué tendrá que Dios hacer para que la gente vuelva? Porque el diablo ha usado a los políticos, ha usado a los gobernantes para llenarnos de miedo, para que dejemos la senda antigua de nuestra fe y de un ministerio de milagros, que fue lo que sacó este Puerto Rico de la ruina donde estaba, del hambre y la miseria. No, Dios usó a los norteamericanos. Dios usó a la invasión de 1898 para librarnos del paganismo, de la idolatría de Roma a través de la Iglesia Católica. Porque Dios usa medios. Pero fue Dios quien levantó hombres y mujeres sencillos que se fueron por estos campos
Y los nuevos que hoy se sienten altivos y se sienten poderosos y grandes, deben entender, igual que está pasando en Colombia, que está pasando en Estados Unidos, que se olvidan quienes empezaron con todas las fallas y todas las debilidades y todos los extremos, encendieron la llama de un avivamiento. Ahora necesitamos esto. Yo no dudo yo no voy a profetizar que viene una tercera guerra mundial. Pero si lo que tiene que venir antes del rapto, porque el rapto puede pasar esta noche y la venida de Cristo está a las puertas. Pero si para Dios alertar al pueblo y que la gente corra como grandes manadas a buscar a Dios, y ese cuadro que usted vio de los ucranianos, recuerde, usted no sabe la idiosincrasia religiosa muerta que son de los ucranianos, la iglesia ortodoxa rusa, que es una división, la de Ucrania de la de Rusia. Entonces, ha tenido que permitir, porque yo no creo que Dios hace esto, pero cuando se da la espalda a Dios, Dios permite estas cosas. Entonces, ver la gente en las calles tirada orando. Y como le digo, Dios usaba todas estas cosas, la sequía, el tornado, el terremoto, los pueblos enemigos de Israel para castigar a Israel o para permitirle que volvieran a la senda verdadera, que le buscaran de corazón, porque me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Rama Shama Kadabasanda la Basaya Kadabasaya. Y después esos pueblos los castigaba Dios. Así mismito. Putin no es ningún santo como se quiere pintar. Está usando el asunto de pintarse como un defensor de los valores familiares. Y ese hombre es un criminal. Ese hombre nunca se ha convertido. Ese hombre está lleno de demonios. Tiene el espíritu de Hitler. Tiene el espíritu anticristo en él. La avaricia del poder. Y esto que está pasando en Ucrania lo está permitiendo Dios para que Europa deje su camino perverso. Están temblando porque este loco tiene armas nucleares. Y yo no dudo que en algún momento, si ya se explotaron Nagasaki y Hiroshima, con todos los locos que están teniendo bombas nucleares, yo no dudo que se desate una guerra tercera. Y yo no dudo de que 2 o 3 bombas de esas, aunque sea limitada, caigan en algún sitio y contaminen parte del mundo antes que venga la venida de Cristo. Antes que venga el arrebatamiento de esas, que puede ser esta misma noche. Yo no sé. Yo lo que sí sé, que Putin no es el Gog, el líder ruso que hará la invasión de Armagedón a Israel. Él es un predecesor, uno que viene antes que él, que está preparando el camino para eso, pero por lo que está haciendo, que está permitido por Dios, para que se recuerde Europa sus raíces, para que dejen de perseguir el cristianismo, porque Estados Unidos estaba bajo juicio de Dios. El presidente Biden, el gobernador de este país, el presidente de la nación más grande del mundo, es un apóstata, es un hereje. Y si usted se molesta conmigo porque diga esto, pues no me ofrende, apague, haga lo que le dé la gana. Pero a Juan el Bautista le costó la cabeza decirle a Herodes, la mujer que tiene es de tu hermano, no es tuya. Tú eres una zorra. Ese hombre que está ahí gobernando la nación, Dios lo ha permitido porque los pueblos tienen lo que merecen y tienen ahí un hombre que apoya el asesinato de los niños, que apoya la pedofilia, que apoya todo lo más asqueroso. Y tiene una Europa que se ha rebelado contra Dios, que está persiguiendo a los que tiene un Canadá, que es otro anto de Sodoma y Gomorra. Y de alguna forma Dios tiene que permitir que entiendan lo que dice Deuteronomio 28, que si nosotros obedecemos a Dios, Él vendrá, nuestros caminos vendrán por un camino nuestros enemigos y por 7 saldrán. Que habrá bendición cuando nosotros ponemos a Dios primero, pero cuando dejamos el camino de la senda antigua y del camino de Dios, lo que viene es ruina, lo que viene es esto. Yo no tengo miedo. Putin llegará hasta donde Dios le dé la gana que llegue,
porque es un azote para Estados Unidos, una vergüenza para Estados Unidos. Es una vergüenza para Europa, que debiera haber aprendido ya a buscar a Dios con lo que pasó con Hitler. Ese hombre tiene el demonio de Hitler dentro de él. Y lo van a matar. Él no es el Gog que va a dirigir la invasión hacia Israel en el Armagedón. Él es el príncipe de Rusia que está haciendo un castigo, una permisión divina para que los europeos y los norteamericanos y el mundo y esta isla que tanto ha bendecido sepan que hay un Dios que sin el cual no se puede vencer, sin el cual no se puede triunfar. Sin mí nada podéis hacer. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Sentado en fortaleza hay un enemigo de Dios. Sentado en la Casa Blanca hay un enemigo de la familia y de Dios. Sentado en los tronos de Francia, Inglaterra, Roma y los países de las 22 naciones europeas, de la Unión Europea, las que sean, con excepción de 2 o 3 que han decidido guardar el temor a Dios, las 17 de esas naciones o 15 de esas naciones se han entregado al diablo y quieren oprimir a Polonia y quieren oprimir a las naciones que no se quieren someter a la agenda de Sodoma y Gomorra, y Dios los tiene temblando. Y lo único que para este hombre es la oración. Y esa gente en Ucrania, ese hombre que está dirigiendo esos productos, de su familia muchos murieron, es judío. Zelensky es judío. Y su familia vivió el holocausto. Y este loco se atreve a decir que él va a acabar con los nazis. El peor nazi es Putin. Y aquí tengo que terminar con esto. Aquí en Puerto Rico Dios está usando esto para que el pueblo... Yo le dije en las elecciones que la amenaza más grande que tenía Puerto Rico era el partido Victoria Ciudadana, porque era una guarida de enemigos de la iglesia, de la familia, que eran comunistas, que eran ateos, que eran de Sodoma y Gomorra. Y hoy, cuando yo oí por la mañana hablar al profesor Rafael Bernabe, que está envenenando a nuestros hijos en la universidad, ese es un comunista, no encontraba cómo lavarle la cara a ese criminal. Y después estaba hablando de que había también que aplicarle sanciones por genocidio a los judíos. Si los terroristas están en Palestina, los terroristas están en Hamas, son los de Hamas, son los Hezbollah que están en Irán. No es Israel. Israel está en la tierra que Dios le prometió. Israel está en el lugar que Dios lo puso. Y este incircunciso de Rafael Bernabe, que es vicepresidente de ese partido, maldito partido lleno de demonios, le dije y le advertí a los populares y a los PNP, déjense de contienda y déjense de estar aliándose con Sodoma y Gomorra, porque la amenaza más grande que tiene Puerto Rico es una alianza que Dios me reveló entre las fuerzas de Victoria Ciudadana, que son comunistas y los revelan en sus discursos. Y ese Juan Dalmau, no sé si se llama Juan Dalmau, el que fue candidato del PIB, y no porque sea independentista, porque yo respeto el ideal de la independencia, aunque no creo en él. El problema es los líderes, son gente enemiga de Dios, son amigos de Sodoma y Gomorra. Porque los independentistas que verdaderamente tienen temor a Dios no se han sentado ni han tomado el control. Lo mismo que pasó con el Partido Demócrata en Estados Unidos, que tomaron la fuerza de las tinieblas, se apoderó y secuestró ese partido. Eso es lo que ha pasado aquí, hermano. Y cuando yo escuchaba a ese señor Dalmau, el que se pintó como el galán, ese es un comunista, hermano. Ese es otro, un Fidel Castro disfrazado. Ese es un Putin disfrazado. Esa gente toma el poder en este país y usted dice que aquí no puede pasar lo que está pasando en Ucrania. Aquí puede pasar peor. Aquí podemos terminar encadenados. Aquí podemos, no porque sean independentistas, no, porque los que están promoviendo eso no son independentistas. Ay, viene un ay sobre Puerto Rico y sobre América y sobre Europa. Viene un ay sobre la iglesia. Shama kunda bashata la basara bakata bashayama. Oh rabakabashaya, yo limpiaré mis altares. Yo sacudiré esta tierra para traer visión y gloria. Avanzó la bakabashanda maya.
y el mundo sabrá que sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Si tiemblan ante un miserable hombre llamado Putin, todavía no han sentido la ira mía, cuando en el gran momento de la gran tribulación yo desataré mi ira, porque ya estoy harto de todo lo que está pasando. La ingratitud de mi pueblo, la rebeldía de los gobernantes, se han adueñado de lo que yo les di para administrar y lo han administrado mal. Han destruido este pueblo de Puerto Rico, lo han corrompido, los medios, la música, todo. Mañana, cuando hable el presidente en poder en la nación, yo lo juzgaré. Yo juzgaré su corazón. Y si Biden no se arrepiente, y no se arrepiente de todo su mal, de toda su maldad, yo, Jehová, lo avergonzaré delante de la nación y delante del pueblo entero, y beberá de la copa de justicia mía. Y su vida, sus tiempos serán cortados antes de tiempo. Y yo haré juicio sobre esta nación y su presidente. Y Putin, seré yo quien lo quitaré. Y su pueblo se levantará y de los mismos de él lo matarán. Y los gusanos comerán su tierra. Y Kabashandara Basayama. En el nombre de Jesús. Si no entiende lo que es su tierra, la tierra es el cuerpo. Así dice Jehová. Tranquilo. Estamos en las manos de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios les prospere. Mire que he dejado todo a un lado. Que Dios los bendiga a todos. Aquellos que desean escribir pueden escribir a Reverendo Rasky, Jorge Rasky, P.O. Box o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Oren porque tengo que ir a Nueva York dentro de un par de semanas a una misión especial de parte de Dios. Estoy orando, oren por eso, que Dios me dirija. Después voy a Atlanta en Semana Santa. Y antes de Clamor el 5 de septiembre, voy para África con un mensaje especial de parte de Dios, y milagros y prodigios y señales. Oramos por el hijo de nuestro hermano Dani, que está en el hospital, que Dios lo restaure, un policía de Dios. Oro por el alcalde Eric Adam, que no le tenga miedo a los demoniocráticos, que haga mi voluntad, dice el Señor, porque yo lo puse ahí, y si no me obedece, yo lo avergonzaré también. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Corsino. Dios sana y sana a todos los enfermos y levanta a los caídos. Dice el hermano Marcial, que lo vi pegado aquí, dale salud y dale vida. Dice a todos nuestros líderes conciliares, nuestros pastores, nuestras pastoras, mis hijas, mi esposa, mi hijo, y todos los que aquí trabajan, Padre, y todos los que colaboran, y todos los que oran y ofrendan. Sea tu bendición sobre todo. Dice los hermanos que hicieron tan tremenda actividad allí el sábado pasado. Dice a Carlos, bendice a la hermana Teresa, bendice, oh Dios mío, bendice a Clemente, José Clemente, y a todos los que trabajan en este ministerio. Que la bendición tuya se derrame en forma sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Luz Rivera, Dios te bendiga. Hilda López, Dios te bendiga. Gaby, que siga usándote Dios por allá donde está. Milagro y Daily también, Dios te bendiga. Ajá. Norma González. Déjame que dice Gaby. Gloria a Dios. Bueno, que Dios guarde a Gaby, sale mañana, ya te viene, ya está casarte del frío. Que Dios te guarde y te traiga sano. Dani Rodríguez, Dios te bendiga, confía, tu hijo está en las manos del Señor. Toda nube oscura está siendo removida. Su vida está en las manos de Dios. Shakarabakabasayama. Maggie Ramos, Dios te bendiga.
Norma González, Dios le bendiga, le cubra con sus ricas bendiciones y su amada familia. Anita Díaz, que está en Orlando, Dios te bendiga, Anita. Fernando López, saludos desde Springfield, Massachusetts. Eduardo Félix Acosta, Dios le bendiga. Qué lindo el Señor. Margarita Santiago, Ruiz Ortiz, Zoe Quintana, Ana Corsino, Dios te bendiga grandemente y Dios te levante y te use poderosamente. Edwin. Bueno. Eduardo Félix Acosta, Dios te bendiga. Margarita Santiago, Dios te bendiga. Bueno, creo que, déjame ver si hay alguien más aquí. Zoe Quintana, Iván Martínez Collazo, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y por aquí Ángel Marcial, Dios los bendiga, doctor Marcial. Dios te bendiga. Waleska Serrano, no sé dónde me está llamando Waleska, pero Dios te bendiga y Dios guarde. Dale valor, Dios mío, al pueblo Señor, al pueblo ucranio, Padre. Confunde a esas tropas mercenarias, diabólicas que han llegado, esos asesinos que han llegado hasta allí, Padre. Evangelista Ricky Torres dice: saludos, no tengo la mínima duda de que estás en una visión profética de Dios. Habla y no calle, no temas a más nada, pequeña, no sabes por qué el corazón te arde el fuego de Dios por decir la verdad. Gracias, Ricky, Dios te bendiga. Déjame ver. Bueno, ya Milagro Daily por aquí ya la mismo. Bueno, yo creo que ya. Saludo a todos los que han estado pegados aquí, pegados a esto conmigo esta noche. Que Dios los haya bendecido grandemente, les fortalezca. Rey Hernández, God bless you. Dios le bendiga y hasta mañana a esta. No olviden que a las 12 de la medianoche viene la cadena del milagro de 12 a 1 de la mañana. Así que God bless you all. Hasta mañana.